Hola, buenas noches. Gracias por asistir nuevamente. Vamos a ver hoy la tercera parte de los determinativos en inglés. Permítanme comenzar a compartir. Muy bien. Es notable ver que hemos llegado al cuarto tipo de determinativo, que son los cuantificadores. Aquí están incluidos los números. Cualquier determinativo que se refiera inclusive vagamente a una cantidad o un montón puede ser clasificado como un cuantificador. Entonces los numerales, one dog, two dogs, son cuantificadores. No todos los cuantificadores son tan específicos. Sin embargo, muchos de ellos se refieren a una cantidad indefinida, eh, a un nivel indefinido. El más común de todos, bueno, entre los más comunes de todos están any, all, many, much, several y some. Estos últimos también se llaman adjetivos indefinidos en la gramática tradicional. Entonces, veamos ejemplos de cuantificadores. Many people would sooner die than think. In fact, they do. They do so. Philosopher Bertrand Russell. Muchas personas más pronto morirían que pensar. Más pronto morirían que pensar. De hecho, muchas lo hacen así. Many people sería el determinativo al que está introduciéndose cuando digo people. Y fíjense, aquí es donde venía yo a indicar nuevamente la capacidad de los determinativos para entregar un poco más de información del tema que se está introduciendo. Cuando yo digo many, contrastemos a cuando he dicho previamente my o their, o cuando he dicho that, o el caso más típico, the. Ajá. Para el segundo ejemplo tenemos yo compré, I bought some batteries, but they weren't included. Yo compré algunas baterías, pero no venían incluidas. Aquí se refieren al caso de los juguetes. Este es el comedian Stephen Wright. Está haciendo un comentario ácido sobre el hecho de que no es tan fácil tener motivación, o por lo menos para su personaje. Some está calificando en posición estándar a batteries. Entonces, por eso es que previamente en la gramática los determinativos se enseñaban como parte de adjetivos, como adjetivos especiales. Siguen estando en posición estándar. ¿Por qué razón separarlos? Bueno, pues realmente tienen capacidades específicas que los sacan de la categoría de adjetivos. Y los adjetivos también se diferencian en el hecho de que tienen otro tipo de flexiones. Los determinativos son más estáticos, son menos mutables, no son tan fluidos. Entonces, es diferente hablar de adjetivos en ese aspecto. ¿Por qué me debería interesar tal cuestión de los cuantificadores? Bueno, finalmente, any kid will run any errand for you if you ask at bedtime. Cualquier niño hará cualquier mandado por ti si lo preguntas a la hora de ir a dormir. Bueno, realmente no entiendo el humor del comediante Red Skelton. Está diciendo que los niños son dóciles justo antes de que los mandes a dormir. Solo en una casa donde se entienda el concepto de autoridad, en mi opinión. Sin embargo, veamos por qué es importante entender sobre los quantifiers. Any, siendo uno de ellos, como el que acabamos de ver en el anterior ejemplo. Primeramente, porque hay que utilizar fewer con sustantivos plurales y less con sustantivos singulares. Entonces, estas palabras también son determinativos, less y fewer. ¿Por qué? Porque son cuantificadores. Todo cuantificador es determinativo. Entonces, mientras estos son algunos, mientras hay más bien unos trucos a aplicar con less y fewer,
unas excepciones, unas cualidades especiales a veces fewer. La regla general es que fewer se utiliza con sustantivos plurales, mientras que less se utiliza exclusivamente con singulares. La distinción de sustantivos plurales y singulares la voy a hacer en un video subsecuente, pero en la grandísima aplicación de la gramática se está refiriendo que los sustantivos plurales son los que tienen una versión plural como singular, que son los contables, y los no contables se les llama singulares porque no se les puede pluralizar con finalizaciones S o ES. Entonces, fewer es del mundo de los contables versus que less, cuando ambos están diciendo menos de, por ejemplo, menos café, less coffee, pero si yo dijera menos niños, diría fewer kids. Sería incorrecto mezclar y decir fewer coffee y decir less kids. Entonces, es importante también el manejo del determinativo para aplicarlo a diferente calificación. Una baja, dice el primer ejemplo, un bajo registro o una baja de salida de votantes a la calle es una indicación de menos personas yendo a los puestos de votación. Politician Dan Quayle. A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls. Fíjate, una baja votación es indicación de menos personas yendo a los puestos de votar. Bueno, me parece una realidad obvia. Fewer people es lo que hay que verificar. Puedo contar o no a people. People es una palabra que está mutando, eso hay que decirlo también. People ya no es, o sea, se está acostumbrando la posibilidad de decir peoples. Entonces, fíjense, fewer people está indicándome que ya lo puedo indicar como un contable. Aquí la cuestión a entender es que people es un sustantivo que ya de por sí es colectivo, ya es plural en sí mismo. No quiere decir específicamente que sea contable. Vamos a ver. En este caso es mejor desambiguar con un buen diccionario como el Cambridge. El Cambridge trae una anotación donde podemos ver por la U o por la C si es contable o no. Entonces nos está diciendo que definitivamente es un sustantivo plural. Entonces, no es propiamente contable, de acuerdo a lo que estoy verificando. Aquí sí dice que es contable esta acepción. Entonces, veamos a cuál es la primera acepción de qué trata. Está hablando de niños, mujeres y hombres. La gente es un sustantivo colectivo, así se llama en el inglés. El sustantivo contable people, que también correspondería a gente o gentes, es cuando ya comparo naciones. Entonces, cuando yo hablo de las gentes, podría decirlo en el caso de hablar de estadísticas entre países y conductas de las naciones, de las poblaciones que pertenecen a una nación. Sería correcto hablar de los chilenos y de los colombianos, como las gentes de Sudamérica, las gentes de los Andes. Entonces, ahí sería correcto decir the peoples of the Andean Mountains, of the Andes Range of Mountains. Entonces, de acuerdo a esto, fewer sí correspondería.
independientemente de que aquí se está dando en su acepción no contable, pues es un sustantivo colectivo. Entonces es correcto utilizarlo solamente con fewer. ¿Qué pasaría si yo hablara del café? Ujú. O por ejemplo, hablar del espacio. El espacio, entendido en este caso como el sinónimo room. Room es recámara, cuarto, habitación, habitáculo, pero también puede entenderse en acepción de el espacio. Entonces, el espacio ya sería incorrecto indicarlo con S en plural y decir rooms, porque no me estoy refiriendo en este caso a las habitaciones de una casa, sino me estoy refiriendo al espacio que ocupa un cierto fenómeno. Entonces dice, I prefer drawing to talking. Drawing is faster and leaves less room for lies. Swiss architect Le Corbusier. Yo prefiero dibujar a hablar. Dibujar es rápido y da menor espacio a mentiras. El punto importante es que less no siempre es un determinativo, inclusive si un sustantivo lo sucede. Bueno, esto es interesante. Less, yo pensaría que aquí ha sido aplicado como un determinativo. Uh, Definitivamente tendríamos que ver el caso de por qué less no se está indicando en esta categoría. Sin embargo, por lo pronto, considerémoslo. The less men think, the more they talk. Philosopher Montesquieu. Entonces, antes, less está aquí en función determinativa, cuando se habla de un sustantivo después. Pero aquí está realmente diciendo lo menos que piensen los hombres. The less men think, lo más que ellos hablan. Mm, Pienso que aquí lo que está ocurriendo es que less sería realmente un adjetivo. Ujú. As it is here, less is commonly an adverb. When it's an adverb, fewer is in an option. Entonces aquí no es un adjetivo, es un adverbio. The less men think. Aquí habría que entender por qué razón el adverbio está siendo ubicado antes de man. Mm, Se podría parafrasear pivotando el sujeto alrededor de talk. Esto sería un ejercicio interesante de resolver después cuando estudiemos más verbos. Pero definitivamente no está cubriendo la misma función la palabra less dentro de less men a less versus leaves less room for lies. Less aquí está calificando sobre think. Ujú. Pero aquí less está calificando directamente sobre el sustantivo. Y sin embargo, aparece aparentemente en posición estándar, sin embargo, no está afectando al sustantivo. Eso es un tema más sutil del inglés. Hay palabras que, independientemente de que están puestas en los lugares donde siempre las esperamos encontrar en las funciones fundamentales, las funciones gramaticales fundamentales, es decir, determinativos, adjetivos, adverbios, sustantivos, pronombres, verbos, conjunciones. Puede darse el caso que un fraseo o una misma palabrita rompa con su función fundamental para cubrir en ese grupo de la frase otra función complementaria. Es decir, yo puedo tener frases que hacen las veces de un sustantivo o de un adjetivo. Entonces, eso es lo que ocurrió aquí en el ejemplo de less men think. Entonces, en general, y primeramente tendremos que dominar el caso de utilizarles como determinativos. Ya después veremos maneras de migrar a una función complementaria. Entonces, primeramente, la utilización de fewer con plurales, less con singulares. Es decir, fewer con contables o colectivos, less con no contables. Segundo problema, ahorrarse una palabra.
escribir all the y no all of the. Es decir, puedo descartar este of. All también es un determinativo, es un cuantificador. You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time. But you cannot fool all the people all the time. US President Abraham Lincoln. Es un muy buen uso de la lógica en su discurso. Tú puedes engañar a todas las personas por algo del tiempo, por algo de tiempo, o durante algo de tiempo. Y algunas de las personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Aquí nos indican que debe haber ocurrido una urgencia fuerte de utilizar all of the porque se está haciendo una rima con some of the. Sin embargo, hay manera de abreviarle. You can fool all the people sometime. Esto lo podemos volver a parafrasear. Retiremos de aquí lo que estoy resaltando. You can fool all the people sometime. And some people all the time. Entonces, tú puedes engañar todas las personas algo de tiempo y algunas de las personas todo el tiempo, pero no puedes engañar todas las personas todo el tiempo. Entonces, realmente of the lo puedo retirar. Cuando yo estoy utilizando sustantivos colectivos, no tiene sentido, bueno, es decir, ya no sería necesario utilizar the, el artículo the, de una manera preponderante sobre un colectivo. Cuando yo digo the people, el inglés me permite retirar el the y decir exclusivamente people. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir the people is men, women, and children, yo podría retirar the y tener todavía una oración válida. People is men, women, and children. Vamos a verlo rápidamente escrito. Es decir, si yo tengo el caso de un sustantivo colectivo, la razón para decir the people es si yo los estuviese elevando entre muchos. Sin embargo, no es lo que es mi intención hacer ni decir en la mayoría de los casos y tampoco para ustedes. Por esa razón es que la gramática permite retirar el artículo definido antes de un sustantivo colectivo. Y ya puedo decir people is men, women and children. Y eso es importante de entender porque ocurre algo análogo cuando nosotros podemos decir lo mismo para retirar all of. All ya se está relacionando, ya está cubriendo totalmente el siguiente sustantivo. Por esa razón, of vendría siendo una redundancia. Es exactamente lo que pasa aquí. Es realmente redundante porque no tengo necesidad de diferenciarlo de su clase. Cubre realmente toda la clase la frase. Las personas, el 100% de las veces siempre son hombres, mujeres y niños. Por consiguiente, no habría razón para diferenciarlos con un the. Veamos ahora qué otro ejemplo hay por aquí. No es lo mismo lidiar con all my o cualquier determinativo posesivo o all of my. Gramaticalmente ambos son correctos, pero varias veces omitir of se escucha demasiado extraño. Entonces también hay una función cultural en el lenguaje que hay que respetar. Si no es la manera de hablarse, pues no se debe emplear. All of my es lo que se espera aquí. All of my friends left me when I was 12. Sin embargo, all my friends también se aplica. All of my songs are autobiographical. Entonces, ambas son correctas.
Ujú. All my, all of my. Yo pensaría que la razón por la que esta también es válida, independientemente de que esto es algo a lo que yo estoy personalmente más acostumbrado a escuchar con of, es precisamente por la misma razón que aquí se permite también omitir antes en el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo, el of. Es una cuestión de síntesis. All ya está cubriendo el of en redundancia, por consiguiente lo puedo retirar. Entonces, llevárselo claro. Normalmente sí puedo ahorrarlo. Entonces, en vez de decir all of the, all of my, decir all the y all my. Ahora bien, podemos también decir los números de 1 a 9, pero usar numerales, es decir, ya números escritos totalmente en letras. Ujú. Para los números 10 y arriba. Ok, ok. Entonces aquí exactamente al revés. Para el número del 1 al 9, escribirlos en letras y numerales, es decir, con dígitos para a partir del 11, a partir del 10, perdón, cuando ya tienes dos dígitos en adelante. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de 11 gatos. Ujú. Bien, pues 11 todavía es una palabra corta. ¿Qué pasa si ya es como decir 34, 33? Ya son palabras más complicadas. O decir, por ejemplo, 70. Uepa. Ya sería más complicado, ¿no? Those who write business. Entonces, those who write, aquellos que escriben inglés de negocios o documentos técnicos tienen que utilizar los números de una manera más liberal que aquellos que escriben en prosa o verso. Si quieres una respuesta definitiva, la convención es escribirlos con letras del 1 al 9, pero utilizar dígitos a partir de dos casillas, de dos posiciones. Success is falling 9 times and getting up 10. Ok, esto no es una regla. Por esa razón es que aquí violan la misma regla que acaban de enunciar, ¿no? Entonces, bien, los números también son determinativos. Aquí al decir 9 times, estoy empleando el número 9 como determinativo para times y efectivamente está cuantificándolo. Es un determinativo. And getting up 10. Y al yo estar hablando de veces, no tengo necesidad de decir después 10 times. Si ya estoy en el mismo tema, se sobreentiende que no lo debo volver a repetir, es redundante. Cuando escribo los números, punto 4, que es importante conocer sobre los cuantificadores. Si necesito escribir los números completamente con letras, entonces debo guionizarles entre el 21 y el 99, excepto aquellos que son divisibles por 10. Es decir, los que son cabeza de familia del 20, el 30, el 40, más 10, esos no van a separarse. Son una sola palabra cuando ya se escribe. Pero los que sí deben separarse son los que corresponden a dos números individualmente que componen la misma palabra, ¿no? Entonces, estos son sustantivos compuestos, ya no están hechos de una sola palabra. Por consiguiente, el guión es necesario en el caso de estos números, los que numeran del 1 al 9 para cada una de las decenas sucesivas. Si estás escribiendo para una audiencia internacional, utiliza la palabra and cuando estés transliterándolo a palabras, el número a palabras. 3567 se dice 3567. Ujú. No utilice la palabra and, perdón, aquí leí mal. Entonces no utilizo 3567. Entonces simplemente enuncio los números de corrido sin utilizar ninguna conjunción. Lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque el utilizar and sería indicar que se están hablando de dos números separados, no que se está hablando de la lectura de un número grande, de muchos dígitos. Entonces, em,
Este segundo ejemplo, 25.223, está bien en que no utiliza and, pero está mal en que no utilizó la composición para el 23 ni para el 25. Son 25.223. Tanto el 25 como el 23 debería tener guión. Los británicos, más que los americanos, acostumbran incluir and cuando escriben los números en palabras. Evítalo. Y a pesar de que es utilizado, evítalo, sin embargo, evítalo porque está ampliamente utilizado para denotar el punto decimal. Entonces aquí lo que nos están indicando es que en la modernidad que ya utilizamos los decimales, por ejemplo, en el dinero se vuelven centavos. And está declarando el comienzo de los decimales, por eso no es conveniente utilizarlo para la parte entera. Tiene lógica. Entonces, and se está volviendo una suerte de convención para comenzar la parte decimal. De tal manera como se diría es 724, sería 700.24. Ok. Puntos clave. To drink fewer coffees, buy less coffee. Aquí son coffee cups, por eso estoy contándolo. Y aquí menos café de la cantidad del el material. Ok. Por consiguiente, este es singular, incontable, y este es plural contable. Write all the, not all of the. Ok. Of es descartable. De la misma manera que the es descartable cuando estoy hablando de un sujeto colectivo. Muy bien. Dejaré la parte de adicionales de determinativos para cuando nos veamos en clase individualmente. Pero por lo pronto haré el test esperando que mi comprensión sea correcta. Entonces vamos de atrás hacia adelante. Selecciona el tercer determinativo. Behind every great man is a woman rolling her eyes. Detrás de todo hombre grande hay una mujer haciendo un gesto de reprobación. Rolling her eyes es cuando una persona literalmente pasa sus pupilas en el borde, o sea, mirando hacia el cielo, diríamos en español, ¿verdad? Hay una mujer mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo. Ok. Em, every es el primer determinativo. A es el siguiente. Y her sería el tercero, correcto. Selecciona el determinativo. It's difficult to believe that people are still starving in this country because food isn't available. Es difícil de creer que personas todavía estén hambrientas, muriéndose de hambre en este país porque no hay comida disponible. El determinativo sería that. Es curioso, that to believe that people in this country. Bien, este también es un determinativo, pero también es cabeza de cláusula. Ok. Es una de esas que estaba condenada a contestar mal en el examen. Sin embargo, el primero también determina. Y sin embargo, cuando veamos cláusulas, se entenderá por qué se me ha sido puesto en rojo. Entonces, caí por no leer lo suficientemente sobre cláusulas. Después veremos de qué trata. Entonces sería en este caso this country. Selecciona el segundo. Nature gives you the face you have at 20. It is up to you to merit the face you have at 50. La naturaleza te da el rostro que tú tienes a los 20.
Depende de ti el mérito del rostro que tengas a los 50. El segundo determinativo, comprendiendo que the sería el primero. Y aquí no podría confundirme yo con un conjunto que haga determinación. No, no es el caso. It is up to you to merit. It is up to you to merit the face. Ese es el segundo. Selecciona el segundo. Indica posesión. Spontaneity has its time and its place. Arthur Frank Burns. La espontaneidad tiene su hora y su lugar. El segundo determinativo. Entonces, its time es el primero. Su tiempo de ello y su lugar de ello. Selecciona el determinativo. I never said most of the things I said. Entonces, el fraseo most of the es cuantificador y determinativo. Estoy inclinado por most. Bueno, entonces este fraseo determina, pero el determinativo simple es the exclusivamente. Vamos a decir que el caso de most of the es como lo que vimos antes en el ejemplo de all of the. I never said all the things I said. El determinativo claramente sería all the. Es la frase. En este caso no me es validado, simplemente el determinativo. Entonces, vamos a responder las anteriores a consideración de que sea el caso más simple. Selecciona el determinativo que indica posesión. Never go to a doctor whose office plants have died. Nunca vayas con un doctor cuyas plantas del interior, o sea, plantas de interior, ¿verdad? Dentro de una recámara, no las que se ponen al sol, plantas de sombra, hayan muerto. Si no puede cuidar plantas, difícilmente cuidará de gente. Esa sería la lógica de la persona que lo dijo. Whose ya es un determinativo, el que indica posesión, pero una posesión interrogativa. Sería ese. Selecciona el primer determinativo. The. El recaudador de impuestos debe amar a las personas pobres. Él está creando tantas de ellas. The tax collector must love poor people. He's creating so many of them. Este es un error aquí de codificación. The tax collector must love poor people. He's creating so many of them. El 11. Selecciona el determinativo que indica posesión. The best preparation for tomorrow is doing your best today. H. Jackson Brown Jr. Entonces el determinativo de posesión, este es un determinativo de articulación. The best. Ok, el sustantivo preparation for tomorrow is doing your best. Entonces, hacer, fíjate, aquí es como cuando habíamos nosotros visto el caso antes de your best, to call the best of you forth, to call forth the best of you. Entonces aquí sería your best. La mejor preparación para el mañana es hacer tu mejor versión hoy, o sea, tu mejor esfuerzo hoy, ¿verdad? O sea, esto se presta a transliterar de una manera arbitraria, pero siempre haciendo una transliteración donde el esfuerzo esté localizado nada más en la persona suya, de su. Selecciona el determinativo para el 10. This economy is in life support. Pues en este caso sería el demostrativo this.
Selecciona el determinativo. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. Thomas Alva Edison, el inventor del foco. La oportunidad es esquivada o no alcanzada por muchas personas, porque está vestida en overoles y se asemeja a trabajo. El determinativo sería most. Entonces, claramente most está en la categoría de every. Veamos determinativos. A ver, yo por aquí había una lista. Determiners. Entonces, todas estas palabras que se encuentran en esta tabla son determinativos. Lo pondré en las notas de las propiedades de este video para que tengan los links respectivos en los cuales me está ayudando tanto el diccionario de Cambridge como Grammar Monster. Entonces, gracias a los autores por su esfuerzo en la enseñanza de la gramática. Y sin papel, ecoamigablemente. Selecciona el determinativo que indica posesión. There are few who have enough courage to own their faults or resolution enough to mend them. Hay pocos quienes tienen suficiente valor para adueñarse de sus errores o suficiente resolución para arreglarlos. Entonces, el que indica posesión no sería few, este cuantifica. Who no vendría siendo un pronombre, pues esto viene siendo una cláusula. Their ya es un posesivo. Entonces es el único que quedaría disponible. Them no es un posesivo, es un pronombre personal al objeto. Selecciona el determinativo. The secret of getting ahead is getting started. El secreto de sobrepasar es comenzar. No. Selecciona el segundo. Si eres dueño de un hogar con ruedas sobre él y sin coches, simplemente eres un redneck. Ok, es una alegoría a que viven en trailers. Entonces, si tienes un hogar con ruedas, pero sin coches, seguramente eres un redneck. Los redneck son una categoría social peyorativa. Cuello rojo, por causa de que muchos de ellos se dedican a la labranza y actividades agrícolas y el sol les quema el cuello. Y no tienen suficiente dinero en algunos casos, entonces viven en tráileres. El segundo determinativo sería de a, este sería el primero indefinido. Several. Y aquí está el tercero a, entonces several. Ok, selecciona el determinativo que indica posesión. This es demostrativo. These are not dark days. These are great days. The greatest days our country has ever lived. Es una frase de presidente gringo. Estos no son días oscuros, estos son grandes días, los días más grandes que nuestro país jamás haya vivido. El que indica posesión. Our country. Entonces el tema a declarar es country, pero se dice como nuestros días, que nuestro país, perdón. Ok, nuestro país ha vivido jamás. Ok. Selecciona el determinativo que indica definición. O sea, estamos hablando el the versus el indefinite and. Age is something that doesn't matter unless you are a cheese.
La edad es algo que no importa a no ser que seas un queso. Ok. Ajá. Definiteness that matter. Entonces, that es una introducción, una cláusula. Tiene que ser Entonces, esto es interesante. Yo pienso que aquí hay un error porque indefinite es como se enseña a la palabra a y an, no como definite. Definite es como encontrarán ustedes exclusivamente para la palabra the. The earth está definido, pero en este caso hay un error. Debo reportarlo después. 3. Selecciona el primer determinativo. Don't forget the earth is 5,000 million years old. Who can afford to live in the past? Es una frase muy objetiva. No olvides que la Tierra tiene 5,000 millones de años de edad. ¿Quién puede permitirse vivir en el pasado? El primer determinativo sería the earth. Entonces, eso también es bueno de mencionar. Los determinativos, específicamente the, a, y, and, cambian un poco su pronunciación dependiendo de la palabra que tiene al frente porque la idea es hacer contraste. Eso es algo que se aprende más por experiencia. En este caso es the earth en algunos acentos, especialmente los de este continente. Selecciona el determinativo que indica cantidad. Between two evils, I always pick the one I never tried before. Y notar que the one ya no es aquí un determinativo, es un pronombre. Entonces vendría siendo two evils, el número es el que determina. Entre dos males, yo siempre escojo el que nunca he intentado antes. Otra frase de presidente gringo. Selecciona el determinativo. Es broma. Pensar es el trabajo más complicado que existe. Thinking is the hardest work there is. El determinativo sería the. ¿Ok? 2 errores, 16 aciertos. 88. Muy bien. Por último, ¿qué les parece si utilizo uno de los fantásticos juegos que tiene este website, Grammar Monster, para que veamos la manera de practicar más? Entonces aquí en las burbujitas aparecen palabras. Debo hacer clic a aquellas que son determinativos. Entonces vamos a poner un nivel realmente complicado para que esté dando clic, 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 clic. No me conviene que esté muy grande porque de lo contrario podría perder. Entonces, haciéndolo más pequeño, puede ser un poco más fácil. Bueno, este mouse no es el mejor. Insane. Y sin embargo, tienen que leer las palabras. Entonces, por tal razón, lo haré difícil para mí, fácil para ustedes. Comencemos. Determiners, whose. Okay, some, 9, some, es. Oh, your también. Muy bien. No fue tan difícil de lograr. Volvamos a comenzar. Viva la independencia. Tribu, xilófono, desigual, juzgonamente o juiciosamente, o sea, prejuiciosamente cuando alguien es juzgón. Headmaster, rector, smooth, xilófono, miniatura, duro, grande, lobo, miedosamente, obnoxious, victorious, whose, ahí está uno. Obnoxious es, no, es otro determinativo, no. Es obnoxious, es alguien nefasto, alguien molesto. Several también es un determinativo. Los que caen es porque no los he dicho. Debo tener cuidado porque si utilizo all es otro. Fine. Si doy clic a uno que no,
Entonces viene una calaverita. Puedo morir. Loosely, otra vez, una segunda. No tengo sino un error disponible. A ver, faltan 4. Melted, derretido. Grumpy, pretty, troubled, mammoth. In- intensely, pride. Fewer, the, those. Two se me fue. Fewer, finalmente. Dejémoslo pasar. More es otro determinativo. Ah, no he terminado. Sigue contando mal. Entonces, eight, that, there. Muy bien. Pues espero que hayan podido comprender un poco mejor de qué trata. Pondré los links para su revisión y si gustan hacer los ejercicios, tests y juegos, estaré más que encantado. Nos vemos en la siguiente clase para hablar un poquito de sustantivos.